La libertad de expresión, derecho constitucional e internacionalmente reconocido que forma parte de la piedra angular de la democracia. No podemos hablar de una democracia plena sin libertad de expresión. Es por esto que la hace incluso importante para poder garantizar el resto de derechos fundamentales. El caso que se presentará a continuación se trata del primero en ser resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la libertad de pensamiento y expresión. Anteriormente se contaba solo con una opinión consultiva emitida por la misma Corte, donde Costa Rica cuestionaba sobre la compatibilidad de la norma que exigía a los periodistas a colegiarse para poder ejercer su profesión. Escuchemos con atención. El 15 de enero de 1999 se presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una demanda en contra del Estado de Chile, debido a que presuntamente se habían vulnerado los derechos de la libertad de expresión, pensamiento, conciencia y religión. La reproducción de la película titulada La Última Tentación de Cristo había sido prohibida a nivel nacional, ya que los órganos jurisprudenciales chilenos consideraban que se trataba de una película que denigraba el honor y la imagen de Cristo. Aunque se puede notar la buena fe del Estado chileno internamente, ya que tienen un sistema de censura previa para la exhibición y publicidad de películas con la finalidad de proteger menores y adolescentes, es clara la contradicción que existe entre la normativa interna y la Convención Americana de Derechos Humanos ratificada anteriormente. Dentro de este caso es importante reconocer los conceptos fundamentales. Primero vamos a analizar las fuentes de derecho internacional. Como fuente vinculante de derecho internacional podemos encontrar primero al Jus Cogens, que es la norma imperativa de derecho internacional general. Además, existe el tratado, que es la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificado por el Estado chileno, y el principio general del agotamiento de recursos internos, ya que Chile alegaba que la demanda no debería proceder debido a que no se habían agotado todos los recursos jurídicos internos. Como derecho blando o no vinculante, es posible reconocer a la opinión consultiva que había sido impuesta por Costa Rica y la jurisprudencia, que es la presente sentencia de la última tentación de Cristo versus Chile. Debemos recordar que se reconoce como sujetos del derecho aquellos que tienen la capacidad para contraer derechos y obligaciones internacionales. Dentro de este caso podemos distinguir dos tipos de sujetos: el sujeto pleno del derecho internacional, que es el Estado chileno, y los sujetos limitados del derecho internacional, que son los particulares Juan Pablo Olmedo, Ciro Colombara, Claudio Márquez, Alex Muñoz, Matías Insunza y Hernán Aguirre, que fueron representados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es importante mencionar la relación de las normas internacionales con nuestro marco jurídico interno ecuatoriano, debido a que nuestro país, Ecuador, también es un Estado miembro de la Convención Americana de Derechos Humanos. En primer lugar, el artículo 1.1 y 2 de la Convención hace referencia a la obligación de respetar los derechos y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno. En este caso, el artículo 417 de la Constitución de la República del Ecuador recuerda que formamos parte de un sistema monista en el caso de derechos humanos por el bloque de constitucionalidad, donde la normativa interna y los tratados pasan a formar un solo sistema. Sin embargo, también adoptamos un sistema dualista, ya que existen materias en que la Asamblea deberá aprobar materias del tratado, según el artículo 419 de nuestra Constitución. El derecho a la libertad de pensamiento y expresión, contenido en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, es reconocible en primer lugar en el artículo 18 de nuestra Constitución, donde menciona que se protegen las dos dimensiones que contiene la libertad de expresión, la individual y la colectiva. La dimensión individual consiste en el derecho a poder manifestar el pensamiento propio sin ser menoscabado, y la dimensión colectiva abarca el intercambio de estas ideas entre más personas y también el acceso a opiniones, relatos y noticias.
En segundo lugar, el artículo 66.6 de la Constitución del Ecuador menciona expresamente la libertad de sus ciudadanos para poder manifestar su religión o también sus creencias, y también protegen a quienes no profesan religión alguna. Finalmente, en el artículo 39 se hace mención a la libertad de expresión en jóvenes. Aquí existe un equilibrio entre protección y libertad, ya que el sistema trata de proteger a menores en los ámbitos en que les son permitidos, como discursos prohibidos y pornografía, pero también se les reconocerá derechos que les permita tanto recibir información como compartir sus ideas dentro de su sociedad. Dentro de la jurisprudencia ecuatoriana, se resolvió en la Corte Constitucional el caso La Condamine, donde se resuelve una acción de protección impuesta por el padre de un menor de edad que había recibido sanciones educativas debido a la publicación de memes sobre la institución educativa en una cuenta de Instagram. Dentro de este caso se cita al relator especial de Naciones Unidas sobre la promoción y la protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, y se especifica aquí como principios orientadores de este derecho a el acceso, el pluralismo para mantener el pluralismo informativo, la no discriminación y la privacidad con la finalidad de proteger a las personas. Dentro de su voto concurrente, el juez constitucional Ramiro Ávila nos recuerda que los derechos son el centro y el Estado está al servicio y protección de estos derechos y de la persona. Antiguamente, las personas estaban sometidas a la autoridad y la falta de respeto acarreaba incluso sanciones penales. Sin embargo, hoy es posible afirmar que la libertad de expresión, gracias a su reconocimiento constitucional e internacional, prevalece sobre el derecho a la honra. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, de forma unánime, decide: el Estado chileno vulneró el derecho a la libertad de pensamiento y expresión contenido en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Estado chileno no vulneró el derecho a la libertad de conciencia y religión contenido en el artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Estado incumplió los deberes generales de los artículos 1.1 y 2 de la Convención. Como medidas de reparación, esta Corte decide que el Estado chileno modifique su ordenamiento jurídico interno para permitir la exhibición de la película La Última Tentación de Cristo en un plazo de 6 meses a partir de la notificación de la sentencia. Decide, por equidad, que se cancele el valor de $4.290 como reintegro de gastos generados por las gestiones realizadas por las víctimas. En mi calidad de presidente de la Corte, doy mi voto concurrente con el siguiente análisis. La responsabilidad internacional surge al momento de la acción u omisión de un hecho imputable a un Estado. Esta responsabilidad se genera por cualquier órgano estatal a través de sus acciones u omisiones, y la distribución de competencias no condiciona la determinación de esta responsabilidad. La existencia de una norma interna que afecta a los derechos protegidos por un tratado constituye una violación continuada de dicho tratado. Cualquier norma de derecho interno puede comprometer la responsabilidad del Estado. Una vez declarada la responsabilidad internacional por parte de un Estado, el mismo deberá restablecer la situación y garantizar a la víctima el cese de la situación violatoria y, de ser el caso, la reparación. El agotamiento de recursos internos es de naturaleza más bien procesal con contenido jurídico propio. No se extiende a reformas de orden constitucional o legislativo. Finalmente, se debe añadir que el derecho de gentes requiere reconstruirse y renovarse.